Soy el doctor Luis Manocci. Si hay algo que he aprendido tras más de 2 décadas en el quirófano, es que la medicina no se trata solo de escalpelos, suturas y diagnósticos. Se trata de personas, personas como mis padres, como los tuyos, como esos pacientes que, con los años, se convierten en algo más que un expediente médico, se transforman en recordatorios de por qué elegí esta profesión. He visto miles de casos. He tomado decisiones que han cambiado vidas para bien, pero también he sido testigo de cómo, en algunos casos, el quirófano puede convertirse en un laberinto de complicaciones, especialmente cuando hablamos de personas mayores de 65 años. Hoy no te hablo como el cirujano que opera con precisión milimétrica, sino como el hijo que, al igual que tú, quiere lo mejor para sus padres. Por eso quiero compartir contigo algo que pocos colegas se atreven a decir en voz alta. Hay 5 cirugías que, en la mayoría de los casos, jamás recomendaría a mis seres queridos después de los 65 años. Y no es solo por el riesgo quirúrgico en sí, sino por una trampa silenciosa que se activa con la edad y que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. En este video no solo te diré cuáles son esas cirugías, sino que te explicaré por qué el riesgo se dispara después de los 65, incluso en personas que aparentemente gozan de buena salud. Te revelaré datos que no suelen aparecer en los folletos informativos de los hospitales y, sobre todo, te daré alternativas reales y efectivas que yo mismo aplico con mis pacientes y que insistiría a mi familia que considerara antes de entrar a un quirófano, porque al final del día, la mejor cirugía es la que logramos evitar. Capítulo 1. La fragilidad, el concepto que cambia todo. Antes de adentrarnos en la lista, necesitas entender un término que, para geriatras y cirujanos, es tan crucial como la edad misma: la fragilidad. Imagina por un momento que tu cuerpo es como el motor de un coche. A los 20 años, ese motor está en su máximo rendimiento. Puedes quemar la noche estudiando o trabajando, saltarte comidas, recuperarte de un resfriado en 2 días y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero con el tiempo, ese motor empieza a mostrar signos de desgaste. No es que deje de funcionar, pero ya no tiene la misma capacidad de reserva. A los 65, 70 o 75 años, ese motor puede estar al 60% o 70% de su capacidad original. En el día a día, no lo notas. Sigues yendo al mercado, paseando al perro o jugando con tus nietos. Pero cuando ese motor se enfrenta a un esfuerzo extremo, como una cirugía mayor, la batería se puede agotar sin aviso. La fragilidad no siempre es visible. No es lo mismo que la discapacidad o la enfermedad crónica. Una persona de 75 años puede ser increíblemente activa y robusta, mientras que otra de 68 puede ser frágil sin aparentarlo. ¿Cómo se mide? Con pruebas sencillas como la fuerza de agarre. ¿Puedes apretar un dinamómetro con fuerza? ¿O la velocidad al caminar? ¿Logras recorrer 4 metros en menos de 5 segundos? Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una recuperación sin problemas y un desastre postoperatorio. ¿Por qué es tan importante? Porque la fragilidad predice complicaciones mucho mejor que la edad. Hablamos de delirio postoperatorio, esa confusión aterradora que aparece después de la anestesia y que puede durar días o semanas. Infecciones. El cuerpo frágil no combate las bacterias con la misma eficacia. Pérdida de masa muscular. Días en cama pueden dejar a un adulto mayor postrado, perdiendo independencia. Recuperaciones eternas. Lo que para un joven son 2 semanas de reposo, para un anciano frágil pueden ser meses de rehabilitación. Ejemplo real. Conocí a una paciente, María, de 72 años. Llegó al hospital para una cirugía de cadera rutinaria. En los papeles estaba sana. No tenía diabetes, su presión arterial era normal y caminaba sin bastón. Pero en las pruebas de fragilidad, su fuerza de agarre era baja y su velocidad al caminar, lenta. Insistí en un programa de prehabilitación antes de la operación, ejercicio supervisado, suplementos de proteína y una evaluación geriátrica. Gracias a eso, su recuperación fue notablemente mejor
que la de otros pacientes de su edad que entraron al quirófano sin preparación. Capítulo 2. Emergencia versus cirugía programada. El abismo que marca la diferencia. Aquí viene una verdad incómoda. No todas las cirugías son iguales. Hay una diferencia abismal entre una intervención planificada y una de emergencia, especialmente después de los 65 años. Cirugía programada, electiva. Tiempo a tu favor. Podemos evaluar al paciente, optimizar su salud, controlar la diabetes, la presión arterial, la nutrición y elegir el mejor momento. Equipo preparado. El cirujano, el anestesista y el personal de enfermería están listos para manejar riesgos específicos. Técnicas menos invasivas. En muchos casos se puede optar por laparoscopia. Incisiones pequeñas, menos trauma. Cirugía de emergencia. Caos controlado. El paciente llega en estado crítico, a menudo con infecciones avanzadas, deshidratación o shock. Decisiones en segundos. No hay tiempo para pruebas exhaustivas o preparación. El objetivo es salvar la vida ya. Riesgos multiplicados. Las tasas de mortalidad y complicaciones en mayores de 65 se disparan. Por ejemplo, en una colectomía de emergencia, la mortalidad puede superar el 25% en pacientes frágiles. La lección más importante. El mayor error que puede cometer una persona mayor no es operarse, sino esperar hasta que un problema manejable se convierta en una emergencia mortal. Las enfermedades no suelen desaparecer solas. Avanzan en silencio como un incendio que comienza con una chispa y termina arrasando todo. Ejemplo, don Javier, un paciente de 80 años, llegó a urgencias con un dolor abdominal insoportable. Tenía un cáncer de colon perforado. La cirugía fue un éxito técnico, pero su cuerpo, ya debilitado por meses de pérdida de peso y anemia no diagnosticada, no pudo recuperarse. Pasó semanas en la UCI, desarrolló neumonía y, finalmente, falleció. 6 meses antes, una colonoscopia de rutina habría detectado el tumor en una etapa curable. Capítulo 3. Las 5 cirugías que debes evitar o planificar con extrema precaución. 1. Colectomía abierta de emergencia. Cuando el colon se convierte en una bomba de tiempo. El colon es un órgano silencioso, pero cuando falla, lo hace de manera catastrófica. La colectomía, extirpación parcial o total del colon, es necesaria en casos de cáncer de colon, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, diverticulitis complicada, pequeñas bolsas en el colon que se inflaman e infectan. El problema, cuando la cirugía se realiza de forma programada y por laparoscopia, los riesgos son manejables. Pero cuando se convierte en una emergencia, por ejemplo, por una perforación o una obstrucción, el escenario cambia radicalmente. El contenido intestinal, lleno de bacterias, se derrama en el abdomen, causando peritonitis, una infección masiva que puede ser mortal en cuestión de horas. Datos duros. En pacientes no frágiles, la mortalidad en cirugías de emergencia supera el 7%. En pacientes frágiles, esa cifra se dispara al 25.8%. 1 de cada 4 no sobrevive. Las complicaciones, infecciones, fugas de las suturas, fallo orgánico, se cuadruplican. Historia real. Roberto, un señor de 78 años, activo e independiente, ignoró durante meses síntomas vagos, estreñimiento, diarrea ocasional y algo de sangre en las heces. Lo achacó a cosas de la edad. Una noche el dolor fue insoportable. Llegó al hospital con el abdomen rígido como una tabla. Cáncer de colon perforado. Sobrevivió a la cirugía, pero pasó 3 semanas en la UCI, desarrolló neumonía, perdió toda su masa muscular y terminó con una colostomía permanente, una bolsa para las heces. Nunca recuperó su independencia. Murió meses después. La tragedia. Una colonoscopia 6 meses antes habría detectado el cáncer en una etapa inicial, evitando todo ese sufrimiento. Alternativas seguras. Prevención con colonoscopia. A partir de los 45-50 años, todos deberían hacerse una. Permite detectar y extirpar pólipos, lesiones precancerosas, antes de que se conviertan en un problema.
Dieta y ejercicio. Una alimentación rica en fibra, frutas, verduras, legumbres y baja en carnes procesadas reduce el riesgo de cáncer de colon y diverticulitis. Caminar 30 minutos al día mejora la motilidad intestinal. Atención a las señales de alarma. Sangre en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal o pérdida de peso inexplicable nunca son normales. Son el cuerpo pidiendo ayuda a gritos. 2. Reparación de úlcera péptica perforada. Cuando el estómago se convierte en un volcán, una úlcera es una herida en el revestimiento del estómago o el duodeno. Las causas principales son la bacteria Helicobacter pylori, el uso crónico de antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, aspirina, comunes en personas mayores para el dolor articular. El riesgo oculto. La mayoría de las úlceras se curan con medicamentos, pero si no se tratan, pueden perforar la pared del estómago, liberando ácido gástrico en el abdomen. Esto provoca una peritonitis química, una emergencia quirúrgica con mortalidad superior al 25% en grupos de alto riesgo. Ejemplo, Juan, de 72 años, tomaba ibuprofeno a diario para su artritis, sin protector gástrico. Empezó con ardor de estómago, pero lo controlaba con antiácidos. Un día sintió el peor dolor de su vida, úlcera duodenal perforada. La cirugía cerró el agujero, pero la infección ya se había extendido. Pasó semanas en el hospital. Desarrolló insuficiencia renal y problemas pulmonares. Sobrevivió, pero quedó dependiente y debilitado. Alternativas seguras. Medicamentos milagro, los inhibidores de la bomba de protones, IBP, como omeprazol o pantoprazol, reducen el ácido del estómago y permiten que la úlcera cicatrice. Si la causa es el H. pylori, un tratamiento con antibióticos la elimina. Protección. Si tomas antiinflamatorios. Si tienes más de 65 años y tomas antiinflamatorios con regularidad, exige a tu médico un protector gástrico. Esa pastilla puede salvarte la vida. Endoscopia digestiva alta. Si tienes síntomas persistentes, ardor, dolor, heces negras, este procedimiento permite ver el estómago, diagnosticar la úlcera y tratarla sin cirugía. 3. Resección de intestino delgado de emergencia. Enterectomía. Cuando el intestino se queda sin oxígeno. El intestino delgado es donde absorbemos la mayoría de los nutrientes. Cuando se obstruye o pierde su riego sanguíneo, isquemia mesentérica, el resultado puede ser catastrófico. Causas comunes. Obstrucciones, por cicatrices de cirugías previas o hernias estranguladas. Isquemia, un coágulo bloquea una arteria, común en personas con problemas cardiovasculares. El riesgo, cuando el intestino se muere por falta de sangre, libera toxinas y bacterias, provocando sepsis y fallo multiorgánico. La cirugía de emergencia implica extirpar la parte dañada y volver a unir los extremos, pero en mayores de 65 años, las suturas son más frágiles y pueden filtrarse, causando otra peritonitis. Ejemplo, Carmen, de 68 años, con diabetes e hipertensión, llegó al hospital con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Esperó 2 días pensando que era una indigestión. Cuando llegó, estaba deshidratada y confusa. El TAC mostró 1 metro de intestino muerto. La cirugía fue un éxito técnico, pero su recuperación fue una batalla. Nunca volvió a ser la misma. Alternativas seguras. Diagnóstico precoz. Ante un dolor abdominal persistente en un adulto mayor, un TAC abdominal puede detectar el problema antes de que sea irreversible. Manejo conservador. No todas las obstrucciones requieren cirugía inmediata. A veces con reposo intestinal, sueros y una sonda, el problema se resuelve solo. Control cardiovascular. La isquemia intestinal está ligada a la salud del corazón. Controlar la diabetes, la hipertensión y el colesterol reduce el riesgo. 4. Apendicectomía o colecistectomía tardía. Cuando lo simple se vuelve mortal. La apendicitis y la colecistitis, inflamación de la vesícula biliar, son cirugías comunes. Pero en mayores de 65 años,
El diagnóstico tardío las convierte en emergencias letales. El problema: en jóvenes los síntomas son claros: dolor intenso, fiebre. En adultos mayores pueden ser leves y difusos, llevando a que el paciente espere en casa hasta que el órgano se perfora, causando peritonitis. Ejemplo: una señora de 80 años llegó al hospital en shock séptico por una apendicitis perforada. Había esperado 2 días tomando analgésicos. Falleció 3 días después. Alternativas seguras: actuar rápido. Ante un dolor abdominal nuevo en un adulto mayor, asume que es una emergencia hasta que se demuestre lo contrario. Diagnóstico por imagen: una ecografía o un TAC pueden confirmar el problema en minutos. Cirugía laparoscópica temprana: si se opera a tiempo, la recuperación es mucho más rápida y segura. 5. Cirugía mayor de tórax o reemplazo de cadera sin preparación. Cuando el cuerpo no está listo para la batalla, hablamos de 2 cirugías críticas: resección de pulmón por cáncer, reemplazo de cadera por fractura. El riesgo: estas cirugías son invasivas y estresantes. En mayores de 65 años pueden desencadenar neumonía, coágulos sanguíneos, tromboembolismo pulmonar, delirio postoperatorio, pérdida de independencia. Ejemplo: Pedro, de 75 años, necesitaba un reemplazo de cadera. En lugar de operarlo de inmediato, lo sometimos a un programa de prehabilitación, ejercicio supervisado, suplementos de proteína y apoyo psicológico. Llegó a la cirugía en óptimas condiciones y se recuperó sin complicaciones. Alternativas seguras: prehabilitación, un programa de 4 o 6 semanas antes de la cirugía para fortalecer el cuerpo. Evaluación geriátrica: optimizar la salud antes de entrar al quirófano. Técnicas mínimamente invasivas: siempre que sea posible, optar por abordajes que reduzcan el trauma quirúrgico. Conclusión: la cirugía no es el enemigo, la falta de preparación sí. Las 5 cirugías que hemos visto tienen un denominador común. Son el resultado de problemas que pudieron manejarse antes y de forma menos agresiva. La mejor cirugía es la que se planifica con tiempo, conocimiento y preparación. Mi consejo final: no pospongas chequeos. Una colonoscopia, una endoscopia o un TAC a tiempo pueden salvarte la vida. Escucha a tu cuerpo. El dolor no es normal a ninguna edad. Exige alternativas. Si una cirugía es necesaria, pregunta por programas de prehabilitación. Sé proactivo. La salud después de los 65 no es cuestión de suerte, sino de acción informada. Si este contenido te ha sido útil, compártelo. Y cuéntame, ¿hay alguna cirugía que te preocupe? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Leo todos los comentarios y responderé a tus dudas.